Sesión ordinaria de Pleno del Tribunal Constitucional, jueves 27 de agosto de 2020. Vista conjunta de causas, roles 8900, 8904, 8918, 8919, 8941, 8943, 8946, 8959, 8972, 8981 y 8983. Requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 1, inciso 2 de la Ley 18.216 y el artículo 17b, inciso 2 de la Ley 17.798. Tiene la palabra la relatora, doña Francisca Eresi. Gracias, señora presidenta. De conformidad con la disposición 21ª del auto acordado sobre vista de causas del 2009 y su modificación de 21 de marzo del presente año, certifico que se encuentran integrando la sesión de pleno de esta fecha la presidenta, señora María Luisa Abraham Barril, los ministros señores Iván Aróstica Maldonado, Juan José Romero Guzmán, Cristian Letelier Aguilar, Nelson Pozo Silva, José Ignacio Vázquez Márquez, la ministra señora María Pía Silva Gallinato y los ministros señores Miguel Ángel Fernández González y Rodrigo Pica Flores. En las 11 causas que conforman la vista conjunta del día de hoy, los actores solicitan la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la norma contemplada en el artículo 1, inciso 2 de la Ley 18.216, en cuanto esta imposibilita la concesión de penas sustitutivas a aquellas personas que hayan sido condenadas por diversos delitos que contempla la Ley 17.798 sobre control de armas. En conjunto con lo anterior, en las causas que se indican, también impugnan la disposición contenida en el artículo 17b, inciso 2 de la referida ley sobre control de armas, ya que esta imposibilita al juez penal, al momento de determinar la pena, la aplicación de las normas contenidas en los artículos 65 a 69 del Código Penal. Todos los requirentes sostienen que, de ser aplicada esta normativa a los casos concretos, se producirán resultados contrarios a la Constitución, en la medida en que se contravienen los principios de dignidad humana, de igualdad ante la ley y de proporcionalidad de las penas, en cuanto se limitan las facultades jurisdiccionales para establecer la pena justa que es merecida por cada uno de los actores. En cuanto a las etapas procesales en que se encuentran las gestiones pendientes, se puede indicar que todos los requirentes se encuentran formalizados y con plazo de investigación vigente, salvo aquellos señalados en las causas 2, 3 y 6 de la tabla de la vista conjunta, los que están a la espera de audiencia de preparación de juicio oral, y el requirente en la causa número 7, que tiene pendiente un recurso de apelación respecto de la no concesión de la pena sustitutiva. Confiriéndose traslado a todas las partes de las gestiones pendientes y a los órganos constitucionales interesados, el Ministerio Público formula oposición respecto de la norma del artículo 1, inciso 2 de la Ley 18.216. En las causas 6 y 8 de la tabla, dada la imputación penal que ha efectuado el Ministerio Público, pues señala que regirá la regla prevista en el inciso final del artículo 1 ya señalado, y por tanto, por aplicación del artículo 74 del Código Penal, no será posible la concesión de penas sustitutivas. Respecto de las causas número 1 y 10, el Ministerio Público indica que esta imposibilidad será por las anotaciones penales pretéritas que mantienen los requirentes. Y finalmente, en las causas números 7 y 11, el Ministerio Público solicita el rechazo de los requerimientos, dado el carácter del delito imputado a cada uno de los requirentes y la mayor lesividad de la conducta desplegada por aquellos. Respecto de la impugnación a la norma del artículo 17b, inciso 2 de la Ley de Control de Armas, solicita el rechazo en las causas 1, 3 y 10. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública se ha hecho parte en la causa número 11 y solicita el rechazo del requerimiento en similares términos a lo ya señalado por el Ministerio Público. Hago presente que tanto el Ministerio Público como la Defensoría Penal Pública han dejado minuta de alegato. Es todo, señora presidenta. Gracias. Por la requirente, en causa rol 8919 y hasta por 5 minutos, tiene la palabra doña Jessica Ulloa. Su micrófono, por favor. Ahora sí, ¿me escucha? Sí, muy bien, buenos días. Ya, buenos días, con la venia de su excelentísimo tribunal, vengo a alegar recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al requerimiento que se interpone en favor del imputado Sebastián Abraham Gutiérrez Sepúlveda en la causa RIT número O6035
7/2020 del Juzgado de Garantía de Puente Alto, y vengo a pedir que este tribunal impugne el artículo 1, inciso 2 de la ley 18.216, por cuanto su aplicación sería, aplicación concreta de este precepto legal, sería inconstitucional, dado que infringe los artículos 1 y 19, numerales 2 y 3 de la Carta Fundamental, y los artículos 11 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y los artículos 21 y 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, todo lo anterior objeto que, previa declaración de admisibilidad y tramitación legal, se haga lugar al requerimiento, y en definitiva se declare inaplicable por inconstitucionalidad para el caso concreto del inciso 2 del artículo 1 de la ley 18.216. Y en definitiva, para el efecto de este tribunal, que tiene la facultad de resolver por la mayoría de sus miembros en ejercicio la inaplicabilidad del precepto legal cuya aplicación se pide que se impugne, por resultar contraria a la investigación, señalo que además que mi representado ha sido formalizado y se encuentra en etapa de investigación, que no registra antecedentes penales, por tanto cumple con la irreprochable conducta anterior, que los preceptos cuya inaplicabilidad se solicita se dan por reproducido atendido el espacio de tiempo, que en cuanto al fundamento posible que se pide que se acoja, dado que si a lo contrario de lo dispuesto de los artículos 1, 19, 2 y 3, inciso 5 y 6 de la Constitución Política de la República, y la Convención Americana de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todo en relación a igualdad ante la ley y el debido proceso, forma en que la aplicación de las normas legales cuestionadas del caso concreto infringe las disposiciones constitucionales y tratados antes referidos, porque el precepto legal impugnado infringe los artículos 1 y 19 de la Carta Fundamental y los artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos y los artículos 21 y 26 del Pacto de Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que amparan el principio de la no discriminación y la igualdad ante la ley, que en el tipo penal por el que se formalizó mi representado es un bien jurídico protegido, es el orden público, y dicha figura está estructurada como delito de peligro abstracto. Es decir, que basta con la sola peligrosidad para la conducta estricta por el legislador, ante esta diferencia de trato entre personas que se encuentran en una situación similar de otro delito, de mayor connotación social, no tienen problemas del acceso a la aplicación de sustitutiva de pena de libertad, y que tal diferencia carece de fundamento razonable y objetivo. No hay razón objetiva que permita entender por qué se limita el acceso a la aplicación de penas sustitutivas privativas de libertad en el caso específico. Tal diferencia adolece de una falta de idoneidad para alcanzar la finalidad que se ha tenido a la vista del legislador. El no permitir la sustitución de penas de libertad no tiende a cumplir con la reinserción social de mi representado y con evitar su residencia. Por lo señalado, la aplicación del precepto legal impugnado del caso concreto no logra pasar con el test de igualdad y un debido proceso justo y racional con proporcionalidad de la pena, ya que la diferencia de trato en perjuicio de mi representado no se funda en criterios razonables y objetivos, considerándose de este modo la infracción al artículo 1 y 19, número 2 de la Carta Fundamental y los demás derechos ya he mencionado. Que ante esta limitación no se puede tomar en consideración los artículos 65 al 69 del Código Penal, y que estas diferencias designadas adolecen de falta de idoneidad por alcanzar la finalidad que ha tenido en vista el legislador en el ámbito penal. Y que en cuanto al carácter decisivo de la norma, que esta norma va a tener una plena aplicación, todo esto en el inciso 2 del artículo 1 de la ley 18.216, porque este precepto impediría de que mi representado pueda acceder a la pena sustitutiva prevista en el inciso 1 de dicho artículo, en especial a libertad, vigilancia e intensidad. Por el contrario, de no aplicarse la norma en objeto del requerimiento, resultaría posible el otorgamiento de la pena sustitutiva respecto a mi representado, atendido a que éste no tiene antecedentes penales. Todo lo anterior también se debe complementar con el hecho que mi representado, según la teoría del caso de la defensa, que a pesar del dueño de la camioneta donde se encontró el arma, él desconocía que estaba debajo del asiento del copiloto. Por lo cual se hicieron otras diligencias que tiendan a probar la inocencia del imputado, por todo esto que se le declaró su responsabilidad solamente por el hecho de ser conductor, ya que en el vehículo existían más personas a bordo. Ahora,
en cuanto a los preceptos impugnados que han sido declarados conforme al Tribunal Constitucional en el ejercicio del control preventivo y conociendo este requerimiento, que el control preventivo realizara el autorrol 2770-15 del proyecto de ley que modifica la ley 17.798 del control de armas y el Código Procesal Penal en el boletín 620102 con fecha 29 de año presente año, examen se dictó una resolución que da cuenta que no hubo procedimiento sobre el numeral 21 del artículo 1 del proyecto que incorporó el artículo 17b a la ley 17.698 y tampoco el artículo 4 del proyecto que se instituyó el inciso 2 del artículo 1 de la ley 18.216, por no ser propia de la ley orgánica constitucional, resolviendo el efecto. Su tiempo, señora abogada. Y en cuanto a los recibimientos, señora Senador, yo les puesto su señoría, pido de que el recurso y respuesta sea acogido en todas sus partes en favor de mi representante. Gracias. Con la requirente, en causa rol 8941, y hasta por 5 minutos, tiene la palabra don José Manuel Muñiz. Muy buenos días. ¿Se puede fijar? Perfecto. Muchísimas gracias. Buenos días y con la venia de este excelentísimo tribunal. Vengo entonces a negar por el recurso, en la base hasta 45, por parte de mi representado, don Carlos Roberto Venegas Mesa, y sin perjuicio de los argumentos y alegatos que ya se han dado con anterioridad, y los cuales evidentemente son directamente aplicables a la causa en comento. Solamente cabe por señalar que se persigue aquí se declare por parte de este excelentísimo tribunal la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 2º, inciso 1 de la ley 18.216, que establece las sustitutivas de penas privativas y restrictivas de libertad, en referencia al artículo 17, letra B, inciso 2 de la ley 17.798 de control de armas, entendiendo este expositor que ambos preceptos legales resultan efectivamente inaplicables por inconstitucionalidad en la causa de autos, por cuanto contravienen en forma directa lo que establece nuestra Carta Fundamental en los artículos 1 y numerales 2 y 3 del artículo 19. Esto en relación con lo que establece debidamente la Convención Americana de Derechos Humanos, recogida a través de nuestra Carta Fundamental en razón del inciso 2 de su artículo 5, así como lo establecido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Esto en qué sentido? En el sentido de que nuestro sistema penal y procesal penal se rige bajo un principio que persigue la reinserción y rehabilitación de los autores de delitos, y no un principio de carácter castigador como lo establecen los tratados internacionales ya referidos, los cuales informan directamente nuestro procedimiento a través de la norma ya citada en nuestra Carta Fundamental. En ese sentido, nuestro derecho establece la necesidad de un procedimiento racional y justo que persigue una situación de igualdad ante la ley, ante lo cual el juez de la instancia necesita, para efectos de poder realizar su acto de sentencia, la capacidad de poder analizar esta materia con todas las herramientas que la ley para ello le dispone, de manera de establecer un proceso racional, lógico y justo ante la ley, de igualdad en condiciones respecto de casos similares o diversos, que le permita entonces aplicar todas las herramientas que el derecho contiene para poder perseguir este final último de reinserción y rehabilitación, especialmente atendido el bien jurídico protegido en el delito que se discute en auto, y atendida particularmente las condiciones específicas de la persona que lo comete. En tal sentido, informa a este alegato el hecho de que el señor Roberto Carlos Mesa es una persona que no solamente posee una intachable conducta anterior, es una persona que no posee siquiera un procedimiento judicial perseguido en su contra, salvo la causa de autos en su vida completa. La ley ha establecido los beneficios carcelarios y la sustitución de penas privativas o restrictivas de libertad justamente en atención a perseguir este fin que informan los tratados internacionales y recoge nuestra Carta Fundamental, especialmente para el caso de personas que, como el señor, como me he defendido, no poseen absolutamente ningún juicio posible o antecedente que perseguir en su contra, respecto a un delito que, si bien siendo de peligro abstracto, como ya se señaló anteriormente por la colega, y como se refuerza en este argumento, se enfrenta en una situación de discriminación arbitraria y de desigualdad ante la ley frente a otros delitos que persiguen un bien jurídico equivalente o incluso superior y que mantienen o conservan la misma característica de peligro abstracto, que sin embargo sí reciben la aplicabilidad de los beneficios que establece la ley, que en este caso, por la disposición que se argumenta sería inaplicable por inconstitucionalidad, no se le permite. En ese sentido, solamente me cabe señalar en forma adicional que la norma del artículo 2, inciso 2, artículo 1 de la ley 18.216 y la norma del artículo 17, letra B, inciso 2 de la ley 17.798 son, en definitiva, contrarias a los principios de igualdad ante la ley, debido proceso, debido racional y justo proceso, justamente en contravención a su vez a los tratados internacionales ya referidos, y como tal debiera este excelentísimo tribunal, en consistencia con la jurisprudencia que ha mantenido en el último tiempo, la cual se refiere justamente a este punto en este mismo sentido, y que debiera ser consistente con lo que se establece en esta causa, declarar tal inaplicabilidad
aplicabilidad por inconstitucionalidad, de manera de permitir a mi representado que sea beneficiario de los beneficios que establece la ley, que debiera ser aplicada en este sentido, para la sustitución de la pena privativa de libertad. De otro modo, una persona que mantiene una intachable conducta anterior, una persona que ha cometido un delito que debiera, bajo principios de igualdad, recibir este mismo beneficio, estaría obligado a sufrir una pena de cárcel efectiva por la restricción o amarra que la ley produciría a las herramientas que mantiene el juez para efectos de llegar a su sentencia y aplicar la sanción en definitiva. Y en ese sentido, entonces, haciendo una interpretación y un entendimiento armónico de las normas constitucionales ya citadas, de los tratados internacionales ya referidos, y tomando atención a las características particulares y personales del diputado en este caso, no cabe sino entender por este infractor que debiera ser efectivamente declarada la norma ya citada como inaplicable por inconstitucionalidad, y en tal sentido se solicita expresamente a este excelentísimo tribunal declare ello en tal sentido en consistencia con la jurisprudencia que este mismo excelentísimo tribunal ha determinado hasta la fecha en la materia. Es todo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Por la requerente, en causa rol 89-59 y hasta por 5 minutos, tiene la palabra doña Marlene Quintanilla. Su micrófono. Adelante. Muchas gracias, señora presidenta. Con la venia de este selectísimo tribunal, comparece la abogada Marlene Quintanilla López en representación del imputado requirente Leonardo Sangüesa Aravena, mencionado en esta causa, solicitando a este excelentísimo tribunal acoger el presente requerimiento y, en definitiva, declarar inaplicable al caso concreto el artículo 1º, inciso 2 de la Ley 18.216, por ser a juicio de esta defensa inconstitucionales y vulnerar principalmente los principios de igualdad, proporcionalidad y racionalidad consagrados, ¿cierto?, en nuestra Carta Fundamental. Según los argumentos indicados en el requerimiento, que por razones de tiempo solicito se tengan por parte integrada en este alegato, debo mencionar que este requerimiento cumple con todos los requisitos para poder ser acogido y tener un pronunciamiento favorable por este excelentísimo tribunal. Así las cosas, tenemos primero una gestión pendiente en la causa RIT 1538-2020 del primer juzgado de garantía de Santiago, donde el plazo investigativo se encuentra vigente. Segundo, las normas legales impugnadas, es decir, el inciso 2 del artículo 1 de la Ley 18.216, tiene un carácter decisivo porque, ya sea en un procedimiento abreviado o un eventual juicio oral, se dictará una sentencia, ¿cierto?, que de ser condenatoria por la aplicación de este artículo no permitiría que mi representado pudiera acceder a una pena sustitutiva contenida en la Ley 18.216, aun cuando cumpla con todos los requisitos para ello. El rechazo del requerimiento que pide el Ministerio Público se fundamenta en la cantidad de delitos por lo que está formalizado el imputado. Así las cosas, es importante señalar primero que la causa aún se encuentra en la etapa de investigación. Por lo tanto, el plazo para solicitar diligencia se encuentra vigente, por lo que perfectamente al día de hoy no podemos establecer si finalmente será o no, ¿cierto?, condenado por los delitos por los cuales fueron formalizados. Es decir, goza del principio de inocencia contenido en el artículo 4 del Código Procesal Penal y en los tratados internacionales ratificados por Chile. Dicho principio, ¿cierto?, establece que nadie puede ser tratado como culpable sin una sentencia firme y ejecutoriada que pese en su contra. Segundo, en conjunto con lo anterior, es necesario también mencionar que la aplicación de la Ley 18.216 se efectúa una vez que las penas, ¿cierto?, han sido impuestas en forma concreta y no en forma abstracta. Es decir, ya se han tomado, ¿cierto?, en consideración atenuantes y agravantes. Así también, en este momento no sabemos, ¿cierto?, si será condenado o no por todos los ilícitos por los cuales fue formalizado. Desde ya adelanto que mi representado es un joven que goza de irreprochable conducta anterior, es decir, hoy en día ya contamos con una minorante de responsabilidad de carácter objetivo, no tiene antecedentes de menores ni tampoco pasadas por sistemas SAF. En este escenario, donde resulta fundamental la aplicación de los preceptos legales impugnados, y más aún la aplicación del artículo 1, inciso 2 de la Ley 18.216, ya que al caso concreto hace factible y necesaria la concesión de una pena sustitutiva como un medio de reinserción social.
Es necesario también mencionar que vuestra excelentísima magistratura en numerosos fallos también ha fallado a favor de los requirentes, no tomando, ¿cierto?, en consideración la pena abstracta que arriesgan los imputados y o acusados, reconociendo que las circunstancias durante la tramitación del procedimiento pueden variar. También debe considerarse que la aplicación de las penas sustitutivas a una persona no es sinónimo, ¿cierto?, de impunidad, ya que las penas sustitutivas también son limitadoras de las garantías fundamentales, como por ejemplo la libertad vigilada intensiva limita directamente, ¿cierto?, con el derecho a la libertad personal, pudiendo ésta ser revocada si no cumple con lo ordenado el condenado. Además, el ius puniendi no constituye un derecho absoluto del Estado sobre la persona del imputado, sino una garantía, ¿cierto?, de certeza jurídica para todos los ciudadanos, teniendo presente que el imputado es un ciudadano, y es así que a partir del valor de la dignidad humana encontramos principios limitadores al ius puniendi consagrados, por ejemplo, en el artículo 19, numeral 2 y 3 de nuestra Carta Fundamental. Por todo lo anteriormente expuesto, esta parte solicita a vuestra señoría excelentísima acoger el requerimiento y, en definitiva, declarar inaplicable por inconstitucionalidad el artículo 1º, inciso 2 de la Ley 18.216 y ordenar que no sean aplicadas la gestión pendiente RIT 1538 del año 2020 del primer juzgado de garantía de Santiago. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias a usted. Por la requirente, en causa rol 8972 y hasta por 5 minutos, tiene la palabra don Cristian Sepúlveda. Muy buenos días, su señoría excelentísima. Su señoría, con la venia de este excelentísimo tribunal, vengo a alegar en representación del requirente Teddy Abdón Ibarra Ruiz, formalizado por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego y receptación de especies. Brevemente señalar que mi defendido, Teddy Abdón Ibarra Ruiz, goza de irreprochable conducta anterior, no tiene antecedente alguno ni en su extracto de filiación, en su estatus de adolescente, ni menos en su estatus de adulto. Se encuentra esta causa en investigación, y en ese sentido, su señoría excelentísima, solicito desde ya se sirva a acoger el requerimiento deducido y en consecuencia declarar inaplicable la norma del artículo del inciso segundo del artículo 1º de la Ley 18.216 en relación a la norma en relación a la Ley 17.798 sobre control de armas. Su señoría ilustrísima, quiero ser breve, dado que en esta materia ha sido ya largamente tratada y zanjada en esta magistratura, respecto a la normativa fundada de este requerimiento por los siguientes argumentos. Excelentísimo tribunal, debo precisar que mi representado mantiene y representa la conducta anterior, señalar que además el Ministerio Público lo formaliza con fecha 7 de julio del año en curso, por los delitos ya indicados, tenencia ilegal de arma de fuego y receptación de la misma. Existe un acuerdo con el Ministerio Público a fin de que mi defendido sea acusado y posteriormente condenado a la pena de 3 años y 1 día, esto es presidio menor en su grado máximo, y a la pena de 61 días por el delito de la receptación de la misma arma de fuego. Mi defendido en la actualidad se encuentra con una medida cautelar distinta a la prisión preventiva, en su momento estuvo en prisión preventiva, esto mutó, y en virtud de ello, su señoría ilustrísima, esta defensa estima que es posible sustituir la eventual pena privativa de libertad por alguna pena sustitutiva, y desde ya entiende que la pena sustitutiva de la libertad, que la intensiva, es la que mejor se amolda, digamos, a la conducta de mi defendido. Su señoría excelentísima, nos parece que la aplicación del precepto impugnado resulta contrario a la Constitución, ya que afectan directamente a diversos principios constitucionales. Entre ellos ya se nombraron varios, su señoría ilustrísima. Este tribunal además ha señalado o ha desarrollado líneas argumentativas, en especial 2, y qué principios estima esta defensa que se vulneran. El principal es el principio general de humanidad,
basado, como bien su señoría ilustrísima sabe, en la dignidad humana y el hecho de que la pena es básicamente privación o restricción de los derechos personales o de bienes protegidos por la norma jurídica. La acción punitiva del Estado no debe propender a infligir el mal por sí mismo o el mero sufrimiento de aquel miembro de la sociedad que infringió la ley. Por consiguiente, la opción de privar de libertad al ser humano debe adoptarse solo si es estrictamente necesario y respecto a las conductas delictivas más graves que afecten bienes jurídicos de la más alta importancia. Lo anterior permite entender por qué el legislador no puede prescindir al establecer las reglas de punición de delitos de la finalidad de reinserción social de los condenados. Implica ello el uso racional de la privación de libertad y la mejor protección de las víctimas, contraponiéndose con los principios de igualdad, no discriminación y también con la garantía del debido proceso en su vertiente de un justo y racional procedimiento. Su señoría ilustrísima, como se señaló, como ya lo señalé, este excelentísimo tribunal ha desarrollado dos líneas argumentativas. La primera de ellas dice relación con que este principio entra en pugna directa contra el principio de reinserción social, lo que no permite un uso racional de la privación de libertad, como en este caso, considerando que mi representado tiene un pronóstico favorable, una posibilidad de reinserción social, considerando su edad, 20 años, su señoría ilustrísima, y su conducción de vida, por lo que acceder a una pena sustitutiva constituye una pena y no un beneficio. Por tanto, la concesión de la pena sustitutiva en ningún caso supone alguna situación de impunidad. De hecho, tiene el carácter de pena y operan con una intensidad importante. Las penas alternativas tienen carácter de pena en cuanto restringen en mayor o menor medida la libertad personal y tiene como objetivo el control de las personas condenadas a su reinserción social y no reincidencia. Una segunda línea argumentativa, su señoría ilustrísima, dice relación con que ha sido acogido por este excelentísimo tribunal en relación con la proporcionalidad de la aplicación de estas penas privativas de libertad, que va en contra del principio de subsidiariedad y última ratio del derecho penal, considerando que existen otros delitos también a lo largo de nuestra legislación penal que tienen incluso penas mayores, las cuales pueden ser sustituidas, lo que evidencia la transgresión del principio y el examen de proporcionalidad que debe hacerse en cada uno de estos casos. Es por ello, su señoría excelentísima, por lo expuesto, solicito a este excelentísimo tribunal se sirva a acoger este requerimiento y en definitiva se declare inaplicable el precepto o la norma del artículo 1º, inciso 2 de la ley 18.216, ya mencionado. Eso es todo, su señoría excelentísima. En silencio. Gracias. Por la requerente, en causa rol 89-83 y hasta por 5 minutos, tiene la palabra don Nicolás Toro. Gracias, su señoría excelentísima. Paso a alegar el presente requerimiento, solicitando desde ya que se acoge en todas sus partes, en todos sus fundamentos de hecho y de derecho, que por razones de tiempo vamos a solicitar que se den por expresamente reproducidos. Haciendo algunas precisiones, su señoría excelentísima, en primer término me interesa hablar de la prognosis de la pena. A mi representado se le ha formalizado por el delito de lanzamiento de bomba molotov, del artículo 14d de la Ley de Control de Armas, el cual tiene una pena de presidio menor en su grado máximo, es decir, inferior a 5 años, que permite la posibilidad de una pena sustitutiva si es que se acoge el presente requerimiento. El Ministerio de Interior ha señalado que a mi representado también se le estaría persiguiendo por el delito de porte de bomba molotov, lo cual ha sido descartado por el propio Ministerio Público, no solamente en los controles en la revisión de prisión preventiva, sino en el mismo escrito de oposición que se presentó por el Ministerio Público en esta causa, en el Tribunal Constitucional, al cual se señala que solamente es el delito de lanzamiento, no el de porte. Por lo tanto, la penalidad sigue en presidio menor en su grado máximo y permite la aplicación de una pena sustitutiva. También el Ministerio del Interior ha señalado acá la posibilidad del delito de reiteración, sin embargo, eso tampoco ha sido aclarado durante la investigación y será un tema de fondo, por lo cual entendemos que perfectamente se puede aplicar una pena sustitutiva en el caso de que se acoja el presente requerimiento. Tanto así, su señoría excelentísima, que mi representado actualmente no está en prisión preventiva, sino que está con la medida cautelar de arresto domiciliario total, justamente porque la Corte de Apelaciones de Santiago entendió estos argumentos que es posible aplicar una pena sustitutiva y cambió la medida cautelar. Esto fue el 19 de agosto, señoría excelentísima.
Además, esta defensa, este requiriente ha presentado un informe social respecto a mi representado, el cual goza de irreprochable conducta anterior, realizado por la perito social Rocío Valderrama Fabres, la cual es trabajadora social de la Universidad Alberto Hurtado y también máster en estudio de la población en la Universidad Autónoma de Barcelona, la cual nos señala en términos generales que mi representado tiene todas las aptitudes para poder cumplir una pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva y que esta sería perfectamente una medida eficaz para efecto de su reinserción social, como lo señala el artículo 15, número 2 de la ley 18.216. Señalar en este sentido, su señoría excelentísima, que mi representado es estudiante de la Universidad de Chile actualmente, e incluso en el tiempo que estuvo en prisión preventiva, mantuvo su continuidad de estudios de la Universidad de Chile, lo cual entendemos que perfectamente cumple con todo el perfil del artículo 15, número 2 de la ley de 18.216 para efecto de aplicar esta pena sustitutiva en el caso que se acoge el presente requerimiento. Y por último, su señoría excelentísima, señalar que damos, como digo, por reproducido todos los fundamentos de derecho, especialmente lo que dice relación con la igualdad ante la ley, no discriminación, y de un procedimiento racional y justo, que en este caso se vulnera con la aplicación del artículo 2 del inciso primero, digo, de la ley 18.216. Y en este sentido, señalar que justamente una pena sustitutiva que permita, en este caso, la reinserción social respecto a mi representado es fundamental. Él es estudiante de la Universidad de Chile, y el efecto criminógeno de cumplir una pena en efectivo sería absolutamente contrario a los principios que señala nuestro sistema interamericano y nuestra legislación, en particular la ley 18.016, en relación a los fines de la pena, que es la prevención especial positiva y en particular la reinserción social de mi representado, que, como digo, tiene irreprochable conducta anterior, es estudiante de la Universidad de Chile y cumple con todos los requisitos para poder optar una pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva. Gracias, señoría excelentísima. Gracias a usted. Por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en causa rol 8983, y hasta por 5 minutos, tiene la palabra doña Violeta Arriaga. Muchas gracias, señora presidenta. Con la venia de este excelentísimo tribunal, por la parte querellante en la causa, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, comparece abogada Violeta Arriagada Pinto, quien desde ya viene a solicitar, ¿cierto?, se rechaza el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad interpuesto en estos autos, 8983-20, en atención a las argumentaciones que pasaré a señalar. En primer lugar, su señoría excelentísima, en cuanto a los hechos por los cuales se formalizó al imputado José Luis Ramón Araya Vidal, estos ocurren el 13 de marzo del año en curso, siendo las 21:34 horas aproximadamente, en circunstancias que funcionarios de Carabineros de Chile cumplían funciones de control de orden público en las cercanías al monumento Mártires a Carabineros de Chile, comuna de Santiago, observaron y registraron mediante medios audiovisuales que constan hoy en la carpeta investigativa una persona de sexo masculino de alrededor de 1,70 m de altura, con una contextura delgada, rostro cubierto, con unas antiparras transparentes y una mascarilla en la boca, quien vestía ropa de color negro, un guante color blanco con rojo portaba en su mano derecha, y en su espalda portaba además una mochila color negro, marca Fiat, singularizada con 3 partes, señorías, dos en la parte frontal y un tercer parte en el costado derecho de la mochila, con la leyenda vegan de color blanco, todos elementos que fueron incautados con posterioridad. Este sujeto portaba estos elementos, ¿cierto? Y portaba además en su mano derecha un artefacto explosivo y o incendiario tipo bomba molotov, procediendo a encenderlo y a lanzarlo en contra del personal de Carabineros de Chile que se encontraba en el lugar. Una vez ejecutada esta primera conducta, extrae de su mochila un segundo artefacto explosivo, lo lanza nuevamente y luego, separadamente, arroja un tercer artefacto explosivo incendiario en similares circunstancias. Posteriormente, se traslada un poco más allá, hacia el oriente, se oculta en un bus de la locomoción colectiva, deja parte de sus vestimentas y para trasladarse hasta Avenida Vicuña Maquena, donde finalmente es detenido, individualizado por el imputado con el nombre de José Luis Ramón Araya Vidal, incautando las especies ya señaladas anteriormente. En audiencia de control de detención del 14 de marzo del año en curso, el imputado fue formalizado por los delitos de porte de artefacto explosivo e incendiario, tipificado en el artículo 14 de la ley 17.798 sobre control de armas, y por los delitos reiterados de arrojar artefacto explosivo y o incendiario del artículo 14d en relación al artículo 3, inciso segundo de la misma ley sobre control de armas en calidad de autor, delitos consumados.
Así, sus señorías excelentísimas, lo señala expresamente el acta de control de detención de esta fecha, 14 de marzo, en la cual señala textualmente la formalización por el delito de porte de elemento explosivo y otros delitos de la Ley de Control de Armas. Y así, además, consta en audio de dicha audiencia. Debo señalar que esta abogada querellante por el Ministerio del Interior compareció personalmente a la audiencia de control de detención, donde el Ministerio Público solicitó la medida cautelar de prisión preventiva del imputado por estimar esta que la única proporcional ha atendido los delitos por los cuales se les estaba formalizando. Y en dicha audiencia, y consta en dicho audio textualmente, cómo el Ministerio Público formaliza por los delitos reiterados, por esta conducta reiterada de arrojar no una, ni dos, sino que en 3 oportunidades artefactos explosivos en contra del personal de Carabineros. En esa oportunidad, el Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva por estimarla proporcional al hecho investigado, y con fecha 19 de agosto del año en curso, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago revoca esta medida en decisión acordada en contra del voto del ministro, señor Mera, quien fue del parecer de confirmar la resolución de alzada en virtud de los mismos fundamentos en que se basó para decretarla. En ese sentido, señorías excelentísimas, téngase presente que incorporó, ¿cierto?, la defensa y requirente en estos autos ante este excelentísimo tribunal difieren de lo que realmente se ventiló en la audiencia de control de detención y formalización de la investigación, a la que, como ya señaló, esta parte querellante en la causa compareció personalmente, y así consta además en el acta de formalización y en los audios de dicha audiencia. La defensa interpuso un requerimiento, ¿cierto?, de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 1º, inciso 2 de la ley 18.216, fundándose en principio de igualdad ante la ley, proporcionalidad, no discriminación, presunción de inocencia y la prohibición de presumir de derecho la responsabilidad penal del imputado. Respecto a esto, partiremos señalando que dicha norma excluye la aplicación de penas sustitutivas en un catálogo de delitos, no solo respecto de delitos de la Ley de Control de Armas. Sus señorías excelentísimas, la regla cuestionada se inserta en una ley que persigue aumentar la severidad del tratamiento penal en los delitos a que se refiere, utilizando un modelo distinto al del aumento de penas. En su presentación, la requiriente emprende un ejercicio comparativo en abstracto con diversos delitos de peligro. Sin embargo, como ya ha fallado este excelentísimo tribunal en causa rol 8603-20, que se rechaza requerimiento de inaplicabilidad interpuesto en causa sobre lanzamiento de artefacto explosivo y o incendiario del artículo 14 de la Ley de Control de Armas, señalando que no se debe olvidar que el tribunal es llamado a resolver respecto de una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, no de la norma en abstracto. Ello requiere, en cada uno de los casos que deben ser juzgados en sede constitucional, analizar el devenir de la gestión pendiente, sus características e hitos procesales más importantes. Esta magistratura no puede realizar en sede de esta acción constitucional un juicio en abstracto del precepto comparándola con la Constitución, sino que debe fallar en derecho, analizar la aplicación del mismo en el contexto, en la causa judicial en que se encontrare pendiente al momento de ser reducida la acción. En este caso en particular, señorías excelentísimas, para terminar, señoría, en este caso en particular estamos ante una persona adulta que concurre a Plaza Baquedano y arroja en reiteradas ocasiones, 3 a lo menos, como se pudo registrar en un video, artefactos explosivos incendiarios en contra del personal de Carabineros. En ese sentido, y atendido los antecedentes en que se promueve la gestión, que aparece que el precepto legal impugnado no resultará decisivo, ¿cierto?, en la resolución del asunto, es que esta parte viene a solicitarse rechace el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad interpuesto por la defensa del imputado ya individualizado. Muchas gracias, sus señorías excelentísimas. Gracias a usted. Señora ministra, señores ministros, ¿tienen preguntas a las señoras y los señores abogados? No habiendo preguntas, ha terminado la vista conjunta de causas. Muchas gracias.